Bueno, nosotros somos del equipo 10 y vamos a presentar enfermedades virales y bacterianas, rubiola, sarampión, varicela y escarlatina. Como objetivo de este tema, pues tenemos que es comprender y conocer la etiología, los agentes causales y la presentación clínica de estas enfermedades exantemáticas, como ya mencionamos, el sarampión, la rubiola, escarlatina y la varicela, y de esta manera logremos diferenciarla de manera efectiva a través de las manifestaciones clínicas y características distintivas de cada enfermedad, y así poder tener un conocimiento sólido de las posibles complicaciones que estas enfermedades nos pueden dar, incluyendo variaciones que pueden ser presentes en diferentes grupos de la población. Como introducción, pues tenemos que las enfermedades exantemáticas son un grupo de infecciones sistémicas con diferente grado de contagiosidad. Tienen característica principal, pues la erupción cutánea, simétrica y que presenta con mayor frecuencia durante la edad pediátrica. El diagnóstico de estas enfermedades se basa principalmente en una buena historia clínica que sea completa y la exploración física de nuestro paciente. En la mayoría de las ocasiones no sería necesario realizar unas pruebas complementarias. Empezamos con la rubiola, que esta va a ser una enfermedad viral aguda, transmisible, autolimitada y afecta a niños y adultos susceptibles. Se caracteriza porque tiene un periodo prodrómico de fiebre, malestar general y una erupción que afecta tanto la cara, el tronco, extremidades y se acompaña de adenopatías retroauriculares, occipitales y cervicales que suelen aparecer de 5 a 10 días antes de la erupción cutánea. Y pues su importancia en salud pública es su poder teratógeno y el síndrome de la rubiola congénita, que es de notificación obligatoria para el sector de salud. Este va a ser causado principalmente por el rivirus, que es un Montanoviridae, que es un virus de ARN. Su transmisión es por vía respiratoria. En su incubación tiene un periodo de 14 a 21 días y estos van a ser asintomáticos. En el periodo de contagio es de 7 días antes y 7 días después del inicio de la erupción cutánea y la infección congénita, que esto es durante el primer trimestre del embarazo. Siguiente, por favor. En el periodo pródromo, en 3 días con exantema maculopapuloso o máculas con adenopatías, esto principalmente en niños, y en adultos ya podríamos encontrar fiebre, hipertrofia ganglionar, artralgias, dolor óseo, trombocitopenia, que esto pues ya va a ser un poco más raro, y en la imagen pues aquí podemos ver un ejemplo de la erupción maculopapulosa leve. Siguiente, porfa. Para nosotros, poder diagnosticar esta enfermedad, pues como principalmente ya lo habíamos mencionado, es a base de clínico, que del 25 al 50% de los casos esta va a ser asintomática, y pues tras el periodo de incubación los síntomas aparecen en los niños en 3 días con un exantema maculopapuloso, con adenopatía. Sin embargo, pues en la enfermedad en adultos es más grave, como ya les mencioné, con artralgia y artritis y trombocitopenia, que es muy raramente. Ya después con algunos métodos de diagnóstico que podemos tomar en cuenta es la detección directa, que es RT-PCR, que son en los primeros 10 días. También podemos solicitar IgM específica antirrubiola. También podemos identificar en la biometría hemática la leucopenia. En el tratamiento no se dispone de ningún tratamiento para la rubiola. Este va a ser principalmente sintomático y pues lo ideal para prevenirla pues sería la vacuna triple viral. Las complicaciones más destacadas de la rubiola es la linfadenitis cervical, otitis media, absceso periamigdalino, sinusitis, bronconeumonía, trombosis del seno venoso intracraneal. Bueno, ahora pasando a la otra enfermedad que es el sarampión, esta puede definirse como una enfermedad viral altamente contagiosa y va a estar causada por el paramyxovirus del género Morbillivirus. Este se va a transmitir mediante secreciones nasales y de la garganta. Y bueno, como manifestaciones clínicas, bueno, como tal, la infección clásica
este virus del sarampión se puede subdividir en etapas clínicas. La primera es la incubación, la segunda es el pródromo, el exantema y la recuperación. Entonces, pues van a variar obviamente las manifestaciones clínicas dependiendo de qué periodo en qué periodo se encuentre. Primero, en las manifestaciones clínicas de la incubación, este es variado, abarca de 8 a 18 o 21 días aproximadamente y la media es de 13 días. Tiene como característica principal que ocurre una primera viremia y aquí esta comienza tras la entrada del virus a través de la mucosa respiratoria o a través también de las conjuntivas y de esta manera el virus se va a replicar localmente y se va a propagar a los tejidos linfáticos y después se disemina a otros sitios mediante el torrente sanguíneo. Y bueno, se estima que el periodo de contagio va desde 5 días antes de la aparición del exantema hasta 4 días después. Y pues las personas aquí que están infectadas son típicamente asintomáticas en este periodo, pero pues algunas pueden presentar otros síntomas, principalmente respiratorios, que son transitorios, también pueden presentar fiebre. En cuanto a la etapa del pródromo, aquí ocurre la segunda viremia y esta se produce varios días después de la primera y coincide con la aparición de síntomas que señalan el comienzo de la fase prodrómica, que sería como tal el enantema, que ahorita les voy a hablar. Este suele durar entre 2 y 4 días, pero puede persistir hasta 8 días y se caracteriza por síntomas que incluyen fiebre igualmente, malestar y anorexia, y también puede aparecer conjuntivitis, coriza y tos, e incluso la conjuntivitis puede estar acompañada de lagrimeo y de fotofobia. Y bueno, en este caso los síntomas respiratorios pues van a ser resultado de la inflamación de las mucosas por la infección viral en las células epiteliales. Y bueno, también hay que tomar en cuenta algo muy importante, es que estos síntomas se van a intensificar eh, unos días antes de que aparezca el enantema. Este enantema es llamado las manchas de Koplik y aparecen aproximadamente 48 horas antes de la aparición del exantema como tal del sarampión. Son elevaciones blanquecinas y grisáceas, como se ve en la imagen, y de 1 a 3 milímetros y tienen una base eritematosa. Se van a observar típicamente la mucosa bucal y pueden extenderse a cubrir toda la mucosa bucal y también la labial, así como el paladar duro y el blando. Pueden llegar a fusionarse también y estos duran de 2 a 72 horas y después se comienzan a desprender cuando ya aparece el exantema. Sin embargo, también hay que destacar que este enantema no ocurre en todos los pacientes. El exantema como tal aparece aproximadamente entre 2 y 4 días después del inicio de la enfermedad y dura aproximadamente 7 a 10 días. Y esta consiste en una erupción maculopapular eritematosa y blanquecina que va a comenzar clásicamente en la cara y se extiende en dirección cefalocaudal hasta afectar el cuello, la parte superior e inferior del tronco y las extremidades. Esto es algo muy importante, la progresión craneocaudal del exantema. Y otros hallazgos que podemos encontrar en esta fase son linfadenopatía, fiebre alta igual y esplenomegalia. Y bueno, como tal también el periodo de recuperación y este dura generalmente, o bueno, se produce dentro de las 48 horas posteriores a la aparición de la erupción del exantema y desaparece este exantema en el mismo orden en el que apareció. Como tal, en las pruebas de laboratorio podemos encontrar trombocitopenia, leucopenia, citopenia de las células T y si hacemos una biopsia de los tejidos linfoides, podemos ver células gigantes y esa es una característica del sarampión. Como complicaciones tenemos la inmunosupresión e infección secundaria, ya sea pues sí, con otras bacterias, puede producir bacteremia, neumonía, gastroenteritis u otitis media. La diarrea, que es la principal que se produce, es la principal complicación. La neumonía, encefalitis y encefalomielitis aguda diseminada y panencefalitis esclerosante subaguda. Pero esas ya son manifestaciones más extrañas. Como tal, para el diagnóstico, obviamente se va a tener que sospechar clínicamente, pero también tenemos que tomar en cuenta si el paciente
estuvo en una exposición reciente o un viaje a un área de alta prevalencia de sarampión. Y además se hacen distintas pruebas, ¿no? Pueden hacerse las pruebas serológicas eh, de, del sarampión en suero y también puede realizarse una PCR del virus en las secreciones respiratorias. Y obviamente, pues para que dé positivo para sarampión, pues estas pruebas deben estar positivas. En cuanto al tratamiento del sarampión, este es únicamente de apoyo, o sea, es sintomático. No existe una terapia antiviral específica que esté aprobada para el tratamiento de esta enfermedad. Y pues en realidad esta terapia va a incluir antipiréticos, líquidos y tratamiento, bueno, el tratamiento de las sobreinfecciones que pudieran ocurrir, como dije, la gastroenteritis o la neumonía, que son las principales, o la otitis media. Y pues también se destaca la participación de la vitamina A, debido a que la deficiencia de la vitamina A contribuye a una recuperación tardía y contribuye también a un aumento del riesgo de las complicaciones asociadas a la infección del sarampión. Entonces, en realidad se recomienda la suplementación con vitamina A únicamente a niños que presenten un sarampión grave. Y bueno, en cuanto a la prevención, vamos a tener a la vacuna triple viral, que contiene al sarampión, a la rubiola y a la parotiditis. Y bueno, en realidad esta vacunación ha permitido como interrumpir la transmisión del virus del sarampión en todo el mundo y va a ofrecer también protección a las personas que no estén vacunadas mediante la inmunidad de grupo. Sin embargo, para que esta inmunidad de grupo se mantenga, esta inmunidad debe ser por encima del 85%. Y bueno, pasando a la siguiente enfermedad, que es la varicela. Esta puede definirse como una enfermedad infectocontagiosa causada por el virus de la varicela zoster. Y este virus es importante porque causa dos formas clínicas, la varicela, que es la que vamos a ver ahorita, y también el herpes zóster. Y bueno, en cuanto a su transmisión, pues este es un virus altamente contagioso y se va a transmitir mediante gotículas de secreciones nasofaringeas de un individuo infectado o también mediante el contacto cutáneo directo con el líquido vesicular de las lesiones cutáneas. Ahora, en cuanto a su cuadro clínico, vamos a tener que la varicela tiene un periodo de incubación que va de los 14 a los 21 días. En este periodo no va a haber probabilidad de contagio y el contagio se va a dar alrededor de 3 días antes de que aparezcan las primeras, el primer brote de vesículas cutáneas hasta 5 días después. Y este cuadro puede empezar a manifestarse a partir de entre el 14 y el día 21 con el periodo prodromo, que generalmente para los pacientes que no son inmunocomprometidos se va a presentar de una manera leve. Esto quiere decir que van a salir las lesiones eh, maculopapulosas y puede llegar a estar acompañada de febrícula, pero nada más. Estas lesiones se van bueno, la varicela se va a caracterizar por fiebre y exantema maculopapuloso y em, las primeras manifestaciones son las, se van a manifestar en las primeras horas de una manera, va a aparecer una pared delgada sobre una base eritematosa. Estas van a ser pequeñas, van a medir alrededor de 4 milímetros y esa es la vesícula característica de la varicela. Posteriormente van a ir cambiando y al transcurrir 12 horas más o menos la vesícula se va a transformar en pústula y va a empezar a formar ya la costra. Alrededor de 3 a 5 días posteriores van a ir apareciendo erupciones sucesivas de esta misma manera y el exantema va a predominar en cabeza y en tronco. Va a haber mucha presencia en cuero cabelludo de las lesiones pruriginosas y vamos a encontrar también lesiones en mucosas, ya sea boca, conjuntiva y vagina en el caso de las niñas. A partir del alrededor del día 28, estas vesículas empiezan a desaparecer y bueno, se convierten en costras y posteriormente se van a ir cayendo. La siguiente, por favor.
Y bueno, el diagnóstico va a ser principalmente clínico, salvo en pacientes inmunocomprometidos o que se presente de manera atípica, sí se va a necesitar recurrir a métodos diagnósticos para hacer un diagnóstico diferencial. Estos van a ser el cultivo viral, la visión directa en microscopio, un frotis de sangre, prueba de anticuerpos fluorescentes directos frente al antígeno de membrana y las más rápidas, PCR y ELISA. La siguiente, por favor. En su tratamiento, como ya hemos mencionado en estas enfermedades, pues va a ser de manera principal el tratamiento sintomático. En, en los niños, principalmente la enfermedad de varicela leves, ese solo requiere ese tratamiento sintomático, y al igual que el alivio del prurito y la prevención de que se rasquen las pápulas, que predispone a una sobreinfección bacteriana y que pues esto ya puede condicionar un poco más la enfermedad. El uso de las compresas húmedas o en caso de prurito intenso, pues se pueden administrar antihistamínicos sistémicos y los baños que se recomiendan con avena coloidal, que puede ser de utilidad. No en pacientes que son mayores de 12 años y sanos y tienen una infección leve, no es necesaria una terapia antiviral y se puede únicamente usar el uso del paracetamol para disminuir la fiebre. En todo caso de que ya sean pacientes con complicaciones, ya se puede utilizar terapia antiviral, que se puede utilizar de valaciclovir y aciclovir de 7 a 10 días por vía oral o intravenosa. Se recomiendan 800 miligramos 5 veces al día con un intervalo de 4 horas, omitiendo la dosis nocturna. Siguiente, por favor. En sus complicaciones de la varicela, pues destacan más que nada que son las infecciones de la piel y de los tejidos blancos, encefalitis, síndrome de Reye, meningitis aséptica, neumonía y también la hepatitis. Siguiente, por favor. Ahora, como última enfermedad, vamos a ver a la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad exantemática infectocontagiosa que se va a transmitir principalmente de persona a persona al toser o al estornudar. Y este contagio se puede dar por personas enfermas hacia sanas o por personas portadoras sanas hacia otras personas. Y va a ser producida por las exotoxinas del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Em, este estreptococo es una bacteria gram positiva con gran capacidad para producir hemólisis de los eritrocitos. Va a presentar una distribución universal que va a predominar en las regiones de climas templados y sus elementos lo constituyen principalmente la proteína M, que es la que le va a proporcionar las propiedades de adhesión a la mucosa y a la función antifagocítica. Este tipo de este tipo de estreptococo va a producir tres toxinas A, B y C, que son causantes de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Esto quiere decir que cada persona tiene como tres oportunidades de contagiarse, ya que una infección es producida por una toxina. Cada toxina va a producir un tipo de infección. Y como les había dicho, generalmente se va a contagiar de manera respiratoria y se va a localizar en nariz y garganta. Y es aquí donde va a invadir los tejidos y los ganglios linfáticos regionales. Siguiente, por favor. Bueno, como factores de riesgo, vamos a tener que es más frecuente en zonas urbanas. Va a estar asociado a infecciones faríngeas, a heridas o quemaduras infectadas por estreptococos y va como ya les había dicho, se va a producir con el contacto de personas ya sea enfermas o que simplemente sean portadoras de estreptococos. El predominio aquí en México va a ser en invierno y en climas templados. En algunas regiones de América del Norte se va a presentar al contrario en primavera y en verano, pero aquí en México es en invierno y en climas templados. Alrededor del 80% de los niños de 10 años de edad van a contar con anticuerpos protectores contra estas exotoxinas y no van a desarrollar como tal el cuadro clínico. Em, la siguiente, por favor. Ahora, en su cuadro clínico
vamos a tener distintos síntomas y signos que van a ser característicos de esta enfermedad. El periodo de incubación va a ser alrededor de 1 a 7 días y el inicio va a ser generalmente brusco. Se va a presentar odinofagia, cefaleas, náuseas, vómito, dolor abdominal, mialgias, malestar general. Y en cuanto a sus signos, vamos a encontrar una faringe congestiva, va a haber eritema de la mucosa oral, manchas de Borcheimer, que estas son máculas puntiformes rojas en la úvula y vamos a encontrar un paladar duro y blando. En los primeros 3 días se va a encontrar una capa de la lengua blanca y después va a ir evolucionando a una lengua roja, muy roja y con forma como de frambuesa. De ahí es el nombre de este tipo de lengua que va a ser apariencia aframbuesada o de fresa. Además, también se van a ver como varios puntitos como a los que se le ven a la fresa, por eso su nombre. Las amígdalas, como les había dicho, van a tener un eritema. Vamos a encontrar adenopatías y exantema. Después de 12 a 48 horas de la aparición, la fiebre se va a convertir en este exantema que les comentaba. Se va a presentar principalmente en las orejas, en el pecho y las axilas, y posteriormente se va a ir extendiendo a todo el tronco, como se ve en la imagen, y se va a ver las áreas más enrojecidas del cuerpo, van a ser los pliegues de las axilas, de los codos y de la ingle. El exantema va a desaparecer en alrededor de 7 a 10 días y posteriormente se va a empezar a descamar la piel. La siguiente, por favor. El diagnóstico, como les dije, la puerta de entrada es aérea, entonces el diagnóstico va a ser un exudado faríngeo. Hay veces que se recomienda una prueba de estreptococo anticuerpos, pero esto va a ser dependiendo del cuadro clínico y de las complicaciones que se pueda llegar a tener. Cuando se realizan este tipo de pruebas es cuando se tiene un alto riesgo de las complicaciones, sobre todo fiebre reumática, por ejemplo. Y el tratamiento va a consistir en mejorar las condiciones generales del paciente y justamente evitar estas complicaciones. Entonces, como tal, no va a haber un diagnóstico enfocado a tratar la escarlatina, pero sí a tratar los síntomas que se vayan presentando, porque les decía es de inicio brusco y va a haber fiebre mayor a 39 grados y a disminuir el riesgo de padecer estas complicaciones. Dentro del tratamiento no farmacológico vamos a darle al paciente reposo relativo, control térmico por medios físicos, antipiréticos y dieta completa y balanceada. La siguiente, por favor. Y ahora en el tratamiento farmacológico vamos a tener de primera elección a la penicilina, la amoxicilina y a la penicilina G benzatínica. En caso de que se llegue a ser alérgico a este tratamiento, como segunda opción vamos a tener a las cefalosporinas, la clindamicina, citromicina y claritromicina. Todos estos tratamientos van a ser alrededor de 10 días, excepto la penicilina G benzatínica, que va a ser una dosis inyectada. Todos los demás son orales. Y también la citromicina va a cambiar de esquemas, únicamente van a ser 5 días. De ahí en fuera los otros van a ser 10 días. Y les decía, los objetivos son reducir el riesgo de complicaciones como la fiebre reumática, también reducir la propagación de la infección hacia otras personas y acortar el curso de la enfermedad. Siguiente, por favor. Y bueno, las complicaciones que tenemos son la linfadenitis cervical, otitis media, absceso periamigdalino, sinusitis, bronconeumonía, meningitis, absceso cerebral, trombosis del seno venoso intracraneal, septicemia, hepatitis, vasculitis, uveitis, miocarditis y cóctel tóxico. Y el diagnóstico diferencial se va a basar principalmente en las enfermedades que estamos abarcando en esta presentación, que serían sarampión, rubiola, varicela,
un exantema súbico, un eritema infeccioso, un exantema por enterovirus, mononucleosis infecciosa, dengue y cualquier otro tipo de enfermedades que lleguen a causar un exantema. Siguiente, por favor. Bueno, y como tal aquí realizamos una tabla en donde resumimos las partes más importantes de las enfermedades. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención.